Good morning Vietnam, desde Buenos Aires y para todo el mundo acaba de comenzar una nueva emisión del Noticero. Mi nombre es Diego González y por las próximas 2 horas les voy a estar haciendo compañía ahí donde sea que estén, en Argentina o en cualquier otro rincón de este bello planeta, en el cual, más allá de los tantos países que lo conforman, hay uno solo que es el campeón mundial. Lo siento, pero va a ser el MUD por los próximos 4 años. Vamos a dar inicio inmediatamente a este noticero, obviamente haciendo los saludos de honor, completando la mesa, el equipo. Acá hoy vamos a tener una participación particular, que lo tenemos todos los viernes, pero no habituamos tenerlo dentro del estudio, así que lo vamos a disfrutar luego. Pero antes voy a saludar y presentar, por supuesto, al señor productor general del Noti, a Nahuel Isela, a quien le damos la bienvenida, lo saludamos y obviamente siempre contentos de toda la magia que produce y los retos que aplica, porque son los que mantienen en orden este programa. En las manos mágicas, en la operación técnica, la señorita Victoria Duclos Sibuet, a quien también la saludamos, le damos la bienvenida, y puede estar habilitada también a decir algo antes que sea demasiado tarde. Buen día, ¿cómo va? Una barbaridad. Y ahora que comenzamos el Noti con ustedes y también con más personas que integran este equipo, mucho mejor. Vamos a saludarlo también hoy particularmente, lo vamos a tener en un ratito acá dentro del estudio, a José Tripodero, que ya está acá en el espacio físico que comprende y abarca la Radio Punto Cero. Muy bien, nosotros también lo que vamos a decirles es que tenemos un programa bastante cargadito con entrevistas, con mucho contenido, porque esto es verano y es descanso para un montón de personas, para ustedes en algún caso, no para nosotros que trabajamos por lo menos por los próximos 2 horas, para darles y compartirles mucha información. La primera de estas tiene que ver con justamente uno de los temas que está en agenda, vamos a decirle, desde finales de 2022 y estos inicios del año 2023. Y para ello vamos a tener la participación, la presencia, las palabras y el conocimiento de Domingo Rondina. Es abogado constitucionalista de la provincia de Santa Fe. Y vamos a hablar justamente, vamos a abrirle el micrófono, ya lo tenemos conectado del otro lado, para que nos amplíe detalle y nos cuente un poquito de qué se trata esto de los chats filtrados y el pedido principalmente, que es lo que sucedió en las últimas horas, pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a tráfico de influencias, a justamente los contactos con ciertos representantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También había participaciones en un viaje justamente al lado escondido al espacio de Joe Lewis de integrantes del grupo Clarín y demás. Así que para contarnos un poco toda esta génesis y este pedido de juicio político, que es lo último que sabemos del tema, de este escándalo del Poder Judicial, podemos mencionarlo de esta forma, tenemos ahí del otro lado a Domingo Rondina, a quien le damos la bienvenida. Mi nombre es Diego González y el micrófono y el tiempo del noticero es todo tuyo para que nos cuentes, Domingo. Estás muteado, si no me equivoco. Gracias, Diego. Gracias por esa salva de aplausos tan auténtica. No, por favor. Aplaudimos para motivarte, para que nos cuentes un poquito todo lo que sucedió, no solo en las últimas horas, días, sino también, vamos a decirle, ya meses. Bueno, efectivamente hay un conflicto a raíz de una sucesión de fallos en los últimos meses de la Corte que han afectado bastante al gobierno, y eso a las dos cabezas de poderes los ha enfrentado un poco más que de costumbre. Primero fue el fallo del Consejo de la Magistratura, donde la Corte anuló la ley vigente del Consejo de la Magistratura, que había aprobado el Congreso hace 16 años, y restituyó la ley anterior, con lo cual el presidente de la Corte pasó a ser presidente del Consejo, pero además le impidió asumir a algunos senadores justicialistas e hizo asumir en su lugar a algunos senadores de Cambiemos. Luego vino el fallo sobre la medida cautelar respecto a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno le había retirado una parte de lo que le mandaba, porque Macri le dio un extra a Ciudad de Buenos Aires,
sacado de la plata del gobierno nacional. Luego Alberto Fernández se lo saca ese extra y ahí la Ciudad de Buenos Aires hace juicio pidiendo que le devuelvan. Bueno, la Corte le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires, no del todo, sino que dijo que le dieran un poco de lo que le habían sacado. Es todo una cosa un poco compleja de explicar, pero como dice la ley de Murphy, cuando no sepas de lo que están hablando, seguro que hablan de dinero. Entonces, estos dos fallos llevaron a que el gobierno decida, el presidente decida, junto con algunos gobernadores, pedir el juicio político a los ministros de la Corte. Esto se suma a la difusión de los chats del secretario de Rosati, el señor Robles, que habría estado hablando con el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, una persona de Cambiemos, y Robles le habría dado los argumentos que tenían que usar en la causa esa del Consejo de la Magistratura que hablamos, para que la Corte le dé razón a los de Cambiemos y no deje asumir a los justicialistas. O sea, el secretario de Rosati aparece dándole letra de lo que tienen que decir para poder ganar el juicio. Eso, por supuesto, que es algo gravísimo. Lo único que cualquier persona que tiene un juicio no quiere ni pensar es que el juez colabore con su contraparte. Así que es algo muy grave eso. Pero bueno, contado ya un poco las preliminares, veamos qué es lo que está pasando. Pedir el juicio político quiere decir que es la forma que prevé la Constitución para remover a los funcionarios más importantes del gobierno. Se los puede remover si se desempeñan mal o si cometen delitos durante su desempeño. Sí. En este caso, yo personalmente creo que los argumentos del juicio político no tienen mucho fundamento y que no debería abrirse juicio político por estos motivos. A mí el fallo de la Corte sobre coparticipación me parece pésimo, me parece un fallo equivocado, una decisión de la Corte incorrecta, para la cual no era competente, para la cual no tenía la facultad de dictar una medida cautelar. Pero no es un fallo imposible, no es un fallo absurdo. Es un fallo que hace una opción jurídica. Yo estoy en contra, pienso de otra manera, analizo la Constitución y las leyes de otra manera, pero lo que hacen los ministros de la Corte es una opción posible. Entonces, el Congreso no se puede poner a revisar eso, porque el Congreso no tiene que revisar el derecho que la Corte aplica. El Congreso solamente podría destituirlo si ellos cometieron una burrada imposible, qué sé yo, confundieron las leyes que había que aplicar, cosas así. La otra hipótesis para que el Congreso eche a los ministros por un fallo es que ese fallo sea producto de un acto de corrupción. Que nos inclinaría. Claro, según lo que mencionás, lo primero no sería viable, en este caso por ahí tal vez buscando con esto de los chats filtrados, del tráfico de influencias y demás, sería más inclinándonos para esta segunda opción en caso de que sea viable. No, porque los chats aluden a la causa Consejo de la Magistratura, no a la causa coparticipación. Entonces, en coparticipación no hay indicios de actividad corrupta. Entonces, respecto a coparticipación, la verdad es que yo no veo que sea un argumento para destituir a los ministros de la Corte, que además la firmaron los 4 a la sentencia. Con respecto a los chats que intoxican la causa Consejo de la Magistratura, te digo, es algo gravísimo, verdaderamente, si se demuestra que esos chats son reales, Robles no solo tiene que ser destituido, sino que tiene que ir preso, igual que el ministro de Cambiemos. Pero, de momento se ve una actividad delictiva, una
prudencia de parte de Robles. No se ve que los ministros de la Corte hayan hecho nada. Muchas veces los secretarios se mandan a hablar por sus jefes sin autorización. Yo la verdad es que no veo acá la participación de los ministros de la Corte en esa componenda. Bueno, habrá que seguir investigando. En una de esas después se prueba que a Robles le dijeron que haga eso los ministros de la Corte. Sí. Pero de momento yo no veo que la corrupción de Robles, o de la que se lo acusa a Robles, tenga origen en los ministros de la Corte. Así que tampoco veo eso de los chats como un argumento para la destitución de los ministros. Sí, hay que hacer la aclaración en base a justamente lo que mencionás, que bueno, hablamos del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. En el caso de recibir un chat, uno no es responsable de lo que recibe, así que bien como citás, en este caso sí recaería la acusación sobre Silvio Robles, el colaborador directo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, y no sobre justamente el ministro porteño, que por cierto también ampliamos la información, había solicitado licencia en las últimas horas debido a preparar su defensa, según mencionó. Más o menos, Diego, porque si vos recibís una propuesta deshonesta y vos decís, bueno, ahora me encargo de hacerlo, vos estás participando. O sea, no es solo el funcionario corrupto, sino lo que se llama el cohechante pasivo, el cohechante activo, que es en todo caso el que se va a beneficiar de eso. Marcelo D'Alessandro en esos chats le contesta, bueno, ahora me ocupo, cuando él le da las instrucciones. Así que yo creo que ahí habría que ver, pero me parece en principio que también hay una actividad corrupta del que recibe el chat. Porque no es que él dice, ay, ¿por qué me escribe? No sé de qué me habla, no me moleste, ¿qué pretende usted de mí? No es la Coca Sarli de la corrupción de D'Alessandro, sino que más bien le dice, bueno, gracias, ahora me arreglo con esto. Si metiéramos un titular, creo que ese que acabas de compartir sería el más casaclic, ¿no? No es la Coca Sarli. Hay muy pocos, en estos temas hay muy pocos que digan, ay, no, ¿qué pretende usted de mí? Hay muy pocos en estos temas. Todos agarran la soga que le tiran. Y ante la duda, como bien dijiste al inicio de esta conversación, están hablando de dinero. Precisamente con esto último que mencionás, a nosotros como ciudadanos nos suele pasar que hay escándalos, hay casos, hay difusiones de chats, de información, de corrupción y demás, y después termina quedando todo en la nada. ¿Qué crees que suceda con esto? Porque además hay una puja de intereses que viene de larga data, se viene entremezclando con otros temas. De hecho, ahora esto no tengo dudas, va a reactivar este pedido de justamente del traspaso del transporte porteño para que se haga cargo. Yo creo que va a derivar en un montón de temas. Por un lado, lo que es la coparticipación, por el otro, justamente los chats filtrados y esta puja de intereses entre gobierno y oposición. Mirá. A mí me gusta que todas las cosas se hagan institucionalmente. Todo lo que se discute en el Congreso a mí me parece fantástico. Por eso yo decía que a mí me gusta que se promuevan los juicios políticos, porque yo prefiero que cuando alguien se enoja con un funcionario, lo denuncie y se tramite el juicio correspondiente. Y si sale culpable se lo castiga y si sale inocente se lo exime. O sea, si el juicio político prospera, los echará. Y si el juicio político es rechazado, y bueno, no se hable más del tema y quedan convalidados, más allá de lo que cada uno de nosotros piense. Pero a mí me gustan las herramientas institucionales, a mí me gusta más eso que salir a hacerles escrache o hacerles una marcha o tirarle un piedrazo. Me gusta más que hagan las denuncias. Los yanquis en esto, yo siempre digo, son muy prácticos. En otras cosas no son ejemplos, pero en lo de los juicios políticos, ellos viven promoviendo juicios políticos. Y cuando se los rechazan, dejan el tema y se terminó. Porque esa es la regla de la democracia. Vos denunciás, no te dan las mayorías, y bueno, bromarse. No, se terminó el tema. Sí, en otros países también, incluso de Latinoamérica, suele suceder algo que por ahí culturalmente no sé si está tan arraigado. Se termina hablando más de denuncias mediáticas que de otra cosa en nuestro país.
Claro, por eso yo prefiero los resortes institucionales antes que las denuncias mediáticas. A mí me gusta que se pida el juicio político, que se tramite y si se rechaza, se terminó. A mí me parece que eso es lo mejor. Bien. Sacar la política de los canales de Chimentos y llevarlo a las bancas. Bien, y esto, Domingo, a tono más personal con tu parecer, ¿cuáles crees que sean los escenarios venideros entonces de cara a estos temas? Eso no sé, se los dejo a ustedes que analizan y que entienden de eso. Yo lo que creo es que, o sea, la Constitución exige 2/3 partes de los diputados presentes para que empiece el juicio político. Y después 2/3 partes de los senadores presentes para la decisión. Me parece que ninguna fuerza política tiene 2/3 en este momento, así que veo muy difícil que se pueda promover un juicio político. En todo caso, digamos, la denuncia entra por la Comisión de Juicio Político, ahí hace falta mayoría simple para pasarla al plenario, eso puede llegar a ocurrir, pero después en el plenario yo no creo que se apruebe la decisión de inicio del juicio. Mira, justamente, perdón que ahora te robe un par de minutitos, porque a raíz de lo que acabas de mencionar, bueno, no solo en Argentina, sino básicamente creo que en el resto del mundo sucede lo mismo, que es esta polarización de político-partidaria. Justamente cuando hablas de 2/3, en esta polarización siempre se habla casi como de 2 mitades. ¿Crees que sería más sano para este sistema democrático tener más fuerzas en el presente? Digamos, nada de hipótesis ni de utopía, sino en el presente, que no sea tanto, en este caso en la Argentina actual, el peronismo por un lado, Juntos por el Cambio por el otro, con este radicalismo muy invisibilizado en los últimos tiempos justamente por lo que ahora es la oposición? ¿Cómo crees que sería un sistema un poquito más justo? Ahí ya la cara lo dice todo, ¿no? Y lo que pasa es que, a ver, una cosa son los sueños eróticos que tenemos los constitucionalistas. Uno le gusta la idea del bipartidismo, un bipartidismo fuerte o un tripartidismo fuerte, porque eso facilita la gobernabilidad. En este momento no tenemos eso, en verdad parece a simple vista que hay un bipartidismo, pero en verdad, como lo vemos ahora con lo de los gobernadores, lo que tenemos es un montón de partidos provinciales con una coordinadora nacional. O sea, Larreta, nadie puede pensar que es lo mismo que Gerardo Morales y que van a hacer bloque homogéneo para las decisiones, o que Perotti y Axel Kicillof sean parte de lo mismo. Entonces, ya hoy no tenemos bipartidismo ni tripartidismo como tuvimos en la época del FREPASO. En este momento estamos en una situación de enorme dispersión territorial de las referencias políticas. Eso genera una enorme inestabilidad de gobierno que no ha causado más crisis porque la Constitución Nacional tiene buenos mecanismos de control, pero verdaderamente estamos con mucha fragmentación partidaria. O sea, en el sueño de un constitucionalista, el presidente de la Nación se tiene que poder sentar con 2 o 3 líderes de partidos y arreglar si sale una ley o no sale una ley. Porque después cada uno va al Congreso, le dice a los suyos, muchachos, votamos esto, y se terminó. Eso favorece la gobernabilidad porque en una reunión se pueden limar diferencias, hacer un acuerdo. Hoy por hoy vos tenés que sentar a 200 referentes políticos para ponerte de acuerdo si vamos o no vamos para un lado. Entonces es muy difícil la gobernabilidad cuando está tan fragmentada la decisión. Claro. Entonces, seguir pensando en el bipartidismo, que es lo que a uno en su vieja esquema de pensamiento constitucional lo guía, seguir pensando en eso es seguir pensando en un mundo que ya no existe. A nivel mundial, el bipartidismo está en decadencia.
De hecho, el mismo Estados Unidos está teniendo problemas hace ya muchos años. Bueno, la irrupción de Trump demuestra que hay dos partidos republicanos, por ejemplo. Sí. Entonces, igual que hay dos partidos demócratas también, que se ha planteado mucho con lo de Bernie Sanders. Entonces, el bipartidismo, el tripartidismo está teniendo un enorme problema. Nos estamos italianizando en todo el mundo. Y Italia ha tenido más fuerza de conquista imperial que de la época del Imperio Romano, porque nos ha provocado una italianización de las fuerzas políticas en todo el mundo. Entonces tenemos una enorme fragmentación. Eso tiene que ver también mucho con las redes, con la velocidad de la información. Ahora cualquier caudillo junta votos sin necesidad de una estructura partidaria, porque se empiezan a pasar sus videitos, la gente lo vota y el tipo no responde a ninguna estructura. Entonces, eso fragmenta cada vez más la representación partidaria. Sí, y también con el riesgo que conlleva algo así. Por supuesto, gravísimo, porque la idea de que siempre uno dice, bueno, la preparación de los líderes, la preparación de los dirigentes, la verdad es que se diluye cuando hay tanta fragmentación y cuando es tan fácil llegar a juntar votos. Entonces, en mi opinión, tenemos que pensar nuevamente en cómo vamos a tramitar las diferencias en estos escenarios de tanta fragmentación. Muy bien. Bueno, Domingo, la verdad que un escenario, un análisis clarísimo. Podríamos estar charlando un montón más de tiempo, pero el productor después me va a matar porque yo me tomo licencias para preguntar y conversar. Así que seguramente en breve por ahí podemos gestionar alguna otra charla con alguna otra novedad. Seguramente va a haber más noticias al respecto de todo esto que parece que puede marcar un poquito la cancha en el terreno político nacional. Por lo menos encima en un año electoral encima. El derecho constitucional siempre está de moda. Y está bien que así sea también. Sí, estaría bueno que primero no se ponga de moda leer la Constitución y después discutirla. Muy bien, coincidimos entonces. La verdad que muchísimas gracias, Domingo, por tus palabras, el conocimiento y por compartir toda esta información. Y agradezco la salva de aplausos de despedida del señor operador. Muy bien, ahí entonces pondremos... Ahí está, mirá. Está la tribuna expectante también para aplaudir. Muchísimas gracias por esta conversación, Domingo. Gracias, muchachos. Muy bien. Y excelente año. Igualmente. Muy bien, muchísimas gracias. Tuvimos la palabra, un lujo para comenzar esta edición del noticiero de Domingo Rondina, abogado constitucionalista de la provincia de Santa Fe. Nosotros ahora nos vamos a ir al primer flash, la primera canción, pero antes les voy a decir algo, porque es un día de mucho calor, así que vamos a hacer un recorrido muy rápido por todo el país en cuanto a temperaturas refiere. Vamos a comenzar por Bahía Blanca, 33 grados. Ahora, no es la expectativa para el resto del día. Ahora, en este momento, en Bahía Blanca, 33 grados. En Bariloche, un poquito mejor, 22 grados de temperatura. En Buenos Aires, 29 grados en este momento, cuando son las 11:24 de la mañana. En Salta, 25 grados. Comodoro Rivadavia, 26 grados. Está nublado, por suerte, ahí. En Concordia, 32 grados y soleado. En Entre Ríos, así que cuídense a hidratarse. Corrientes, 34 grados. En Córdoba, 30 grados. En Formosa, 33 grados. En La Plata, 28 grados y está soleado. En la provincia de La Rioja, 30 grados la temperatura. En Mar del Plata, 27 grados y mucho sol. Así que un montón de gente ya en este momento está preparando la esterilla. En Mendoza, 29 grados. En Neuquén, 31 grados, pero está nublado, así que por lo menos se puede estar ahí caminando en la calle. En Paraná, 31 grados y soleado. En Posadas, 29 grados la temperatura. En Resistencia, 33 grados. En Rosario, 32 grados y mucho sol. En Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, 30 grados. En Río Gallegos, 14 grados y nublado. Excelente. San Juan, 33 grados. En San Luis, 32 grados la temperatura. En San Miguel de Tucumán, 29 grados y mucho sol. En San Rafael, en la provincia de Mendoza, 30 grados y nublado. En San Salvador de Jujuy, 27 grados. En la ciudad de Santa Fe, 33 grados y mucho sol. Santa Rosa, en La Pampa, 31 grados.
En Santiago del Estero, 35 grados. En Trelew, 32 grados. Y en Ushuaia, 13 grados y algo nublado. Así que ahora sí, con la información para salir a la calle, para seguir escuchando el Noti, para seguir disfrutando de mucha información y muchos contenidos, ahora sí vamos a escuchar el flash informativo. Para quienes se prendan por primera vez al Noti, es 1 minuto y medio, menos de 2 minutos, con lo que hay que saber este viernes, ¿sí? Porque comienza el fin de semana. Y si comienza el fin de semana, lo que hay que recibirlo es con buena música. Así que flash informativo, música, y ya volvemos con muchísimo más Noticero. Beneficiados sin cuidados. El Gobierno Nacional hizo oficial la asignación universal para menores de edad sin cuidados parentales. El importe se destinará principalmente a su educación, actividades deportivas, culturales y recreativas. Volvió Brasil. El gobierno de Lula da Silva anunció el regreso del país a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, luego de la salida por orden de Jair Bolsonaro. El regreso implica todas las instancias, las de carácter político, tanto como técnico. Provincias en alerta. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas este viernes para las provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro por las altas temperaturas que serán superiores a los 40 grados. Gran parte del resto del país está bajo alerta amarilla. Juicio a los rugbyers. Concluye este viernes la primera semana del juicio a los 8 jóvenes implicados en el crimen de Fernando Báez Sosa. De los 22 testigos citados inicialmente, la mitad no serán requeridos. Fútbol unificado. La Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, anunció la fusión de las categorías de la primera C y D del ascenso desde el próximo año. El primer requisito es que lo integren clubes totalmente profesionales.